a todos los que nos acompañan por redes sociales y también a los que nos van a ver en diferido, decimos nosotros normalmente, ¿cierto, Silvita? Así es. Bueno, un gusto como siempre de parte del despacho Quiroz Gómez y Asociados poder compartir temas tan lindos y necesarios, y en estas fechas tan bonitas todavía son más necesarios. Bueno, hoy la invitada que tenemos es Silvia Castro. Ella es contadora privada incorporada, contadora pública autorizada y tiene más de 18 años de experiencia en lo que es asesoría tributaria y es máster en asesoría fiscal. Así que, Silvia, ¿quién mejor que usted para ver el tema de hoy? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que nos siguen en este momento de forma en vivo y pues también de forma diferida. Pues bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos aquí para poder servirles a todos. Muchísimas gracias y saquémosle todo el provecho a Silvia Castro con las consultas que tengamos para desarrollar este tema. El tema es cierre fiscal 2024. Claves para un cierre exitoso. Y siempre trabajamos en nuestro cierre fiscal desde que inició el año 2024, ¿verdad? Empezamos a trabajar durante todo un año, a hacer nuestra preparación, revisiones, pero nunca queda de más hacer una revisión final antes de presentar las declaraciones, ¿cierto? Así es, correcto. Siempre vamos a iniciar nuestro periodo fiscal, ¿verdad? Pues en enero. Pero, sin embargo, como bien lo dice Rocío, no está de más repasar todos aquellos aspectos o claves que pues definitivamente van a tener una incidencia en la determinación del impuesto a las utilidades en este caso, ¿verdad? Y para eso precisamente es que se dan 2 meses y 15 días después de que hay el cierre para poder determinar, revisar, poder validar, ¿verdad? Todo el cálculo que vamos a hacer y que vamos a poder presentar nuestra declaración de conformidad con lo establecido por la norma tributaria. Claro que sí. Y Silvia, tal vez podríamos empezar a repasar como con formato checklist todo lo que no se nos puede olvidar para tener éxito en esta declaración o en este cierre fiscal 2024. Empecemos con lo que se encuentra sujeto, o más bien no sujeto, a la presentación de renta. Muy bien. En cuanto a esto de lo que es los contribuyentes que no están sujetos, vamos a incorporar todo lo que son las instituciones del Estado, las municipalidades, también vamos a encontrar acá lo que son fundaciones e inclusive asociaciones civiles, pero siempre y cuando todas pues tengan su correspondiente constitución de que no tienen una actividad lucrativa, ¿verdad? Porque en el momento en que yo me encuentre una fundación que pues definitivamente genera una actividad lucrativa que distribuye sus resultados o su patrimonio con los miembros integrantes, definitivamente no vamos a encontrar una no sujeción, sino más bien todo lo contrario, estarían sujetos a este impuesto. Rocío, y ahí también podemos hablar inclusive de lo que son cooperativas, ¿verdad? Hay que recordar que las asociaciones solidaristas con la reforma 20 que tuvimos en el 2020, que fue el primer periodo fiscal que entró en reforma, ya las asociaciones solidaristas salieron por completo de las no sujeciones, pero no significa que por todas sus actividades van a tener que pagar impuesto de renta, porque precisamente las asociaciones solidaristas nacieron para poder colaborar, contribuir con los colaboradores, ¿verdad?, que la conforman. Entonces hay toda una serie de situaciones ahí que hay que analizar. Quisiera dejar también claro algo, que estas instituciones, entidades no sujetas, consideradas como de utilidad pública, instituciones religiosas, inclusive hasta partidos políticos, si bien es cierto no son sujetos, tienen obligaciones. Y las obligaciones es estar inscrito en tributación, no es simplemente soy no sujeto y punto, no, es inscribirse en tributación, cumplir con todas las obligaciones para las cuales, digamos, está obligado. Si, por ejemplo, vende bienes o servicios grabados con el IVA, pues debe emitir factura electrónica y adicional a esto, pues también recaudar el IVA. Entonces, eso es lo más importante de considerar las entidades no sujetas, que podamos considerar que van a ser no sujetas siempre y cuando, bueno, además de establecerse en el artículo 3 de la ley, que no estén distribuyendo su patrimonio o sus resultados a los miembros que la integran, ¿verdad? Eso es como, yo diría que más allá de lo que hay en una lista, es lo que yo debo analizar para saber si una entidad o un contribuyente es no sujeto al impuesto a las utilidades. Silvia, es que la gente normalmente tiene que tener claridad de la empresa.
También tener claro a qué actividades se encontraría no sujeta, digamos, estas instituciones. Pero, ¿qué significa estar no sujeto? ¿Significa que no tengo que presentar de todo la declaración? No, sí tienen que presentar la declaración. E inclusive eso pasa muy a menudo con el IVA. Con el IVA, perdón, yo sé que estamos hablando de temas de cierre fiscal, pero en Todo va impuestos todo es como un integral. complemento. Todo es integral. En el IVA, por ejemplo, no, es que soy, perdón que vuelva y ponga el ejemplo tan expreso con las asociaciones solidaristas. No, es que soy una asociación solidarista por los ingresos por interés que yo recibo de los préstamos colocados con los colaboradores, miembros de la asociación, yo no declaro. No, sí tengo que declararlos. Y entonces ahí es donde es importante saber que las obligaciones de declaraciones van más allá de que si no soy sujeto o si estoy exento. Entonces, en este caso, los no sujetos en impuesto a las utilidades sí tienen la obligación de presentar las declaraciones, aunque sea con los valores de los ingresos que tuvieron, los costos y gastos asociados a su actividad, y pues definitivamente serían exentos o no sujetos. Claro que sí. Entonces no podemos perder la perspectiva. Nosotros tenemos que tener claro qué actividades tenemos, qué sucedió en la empresa durante todo este año, porque puede ser que se nos salió del mapa un poquito y ahí abarcamos una actividad económica que sí no se encuentra con esta particularidad de no estar sujeta. Sí, es muy importante analizar los ingresos, ¿verdad? Recordemos que los ingresos, vamos a estar hablando de que los ingresos cubiertos o gravables con el impuesto a las utilidades van a ser aquellos que fueron generados bajo la República de Costa Rica, sí, ¿verdad? Renta fuente costarricense, que sean continuos ocasionales, ¿verdad? Porque pudiera ser que puedan ser ocasionales, una o dos veces, no presento declaración, no, o sea, eso genera impuesto a las utilidades también, ¿verdad? Claro, y la gente piensa normalmente que no está todo bien controladito, pero toda esta información desde hace varios años ya está llegando y en cualquier momento nos tocan la puerta. Sí, y hay que hacerse también la idea de lo siguiente. Ya todo está quedando trazable. Es cierto, en este momento no tenemos tal vez los sistemas tan integrales, ¿verdad? Sí. De la Dirección General de Tributación, con la de Hacienda y con la de aduanas, pero ya estamos hacia eso precisamente lo que está apostando en este momento el Ministerio de Hacienda, más bien. ¿Por qué? Porque se espera que en junio empecemos ya con el nuevo sistema, ya que va a ser más de forma más integral, y adicional, 2024 va a ser uno de los años pioneros en todo esto. No es que vamos a tener que todo lo que hicimos en ATV 2024 lo vamos a pasar a través. No, no es eso, sino que muy posiblemente va a ser el primer año que va a poderse fiscalizar a través de este tipo de herramientas tecnológicas que la misma administración tributaria va a tener. Entonces hay que ir pensando también hasta en eso, ¿verdad? Cómo nos vamos preparando y cómo podemos ir soportando todo lo que vamos a hacer ahora. No es como llegar y hacer un cálculo de más, menos, sino toda la documentación soporte. Eso es lo que nos caracteriza como contadores y definitivamente como profesionales que damos soporte en esta determinación de este impuesto. Y también que tenemos que tratar de asesorar correctamente a los clientes, a los empresarios y decirles cómo está el panorama y a qué vamos, porque la gente tiende a asustarse mucho con esto. Pero Silvia, sigamos con una parte que me parece muy importante y que nunca puede faltar para un cierre, porque ya vimos la parte de no está sujeto, pensemos en los ingresos, ahora vámonos a gastos deducibles y no deducibles. ¿Qué tenemos que hacer para poder presentar correctamente en esta parte la contabilidad? Y antes le agregaría la limitación de gastos. Que en ese caso, bueno, para hablar precisamente de gastos deducibles, hay 3 elementos muy claramente definidos en el artículo 8, finales de este artículo, y es que sean útiles y necesarios para generar renta gravable. Entonces, hagan el ejercicio de un espejo. ¿Este gasto genera o tiene asociado un ingreso? ¿Sí o no? Si es así, que lo tiene, pues entonces este va a ser un gasto deducible. En ese tema, digamos que obviamente sabemos que existe todo un articulado donde vienen enlistados y muy bien descritos entre el artículo 8 de la Ley de Renta, ¿verdad? Y en el reglamento sobre gastos deducibles. Y en cuanto a los gastos no deducibles, recordar que pues el contrario, ¿verdad? O sea, si no está asociado ese gasto a una generación de renta gravable, va a ser no deducible. Elementos como, por ejemplo,
remuneraciones no sometidas a la caja, ¿verdad? Pues eso definitivamente son gastos no deducibles, gastos que he pagado al exterior, que no fueron sujetos a remesas al exterior cuando sí correspondían, pues no va a ser deducible. Por ejemplo, algún tipo de interés o multas o sanciones que yo he pagado por otras obligaciones dejadas de pagar no van a ser deducibles. Y así también se enlistan en el artículo 9 de la Ley de Renta una serie de gastos que son considerados como no deducibles. Por ejemplo, las mejoras permanentes a la propiedad, mobiliario, equipo, pues no van a ser deducibles. Van a hacerlo, pero con el efecto de la depreciación, es decir, del reconocimiento del desgaste de forma diferida de ese bien o de ese activo particularmente. Luego, otro tema importantísimo, ¿verdad? Es el tema de las limitaciones a los gastos, gastos por interés. Recordemos que ya para el 2024 lo que son gastos por interés no bancario, que voy a enfocarme mucho el tema de cuando yo tengo gastos con mi casa matriz, con alguna de mis entidades relacionadas, ¿verdad? Pues estos definitivamente no van a ser deducibles en el 2024 si supera un 28% del EBITDA. La norma lo que dice es un 20%, pero la transición en el 2024 llega a un 28%. Entonces, saber eso. ¿Cómo hago eso? Porque muchas veces le preguntan, bueno, ¿y cómo determino esa limitación? Bueno, usted tiene sus estados financieros, tiene que hacer toda su EBITDA, ¿verdad? Toda su utilidad, determinar su utilidad antes de impuestos, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, huida, como le digo, y eso lo multiplican por, en ese caso, 2024 por el 28%. La cantidad que les da, ese es el rango que pueden tener derecho como gasto deducible por gastos de interés no bancario. Voy y consulto cuánto es mi gasto por interés no bancario, ¿verdad? El neto. Y eso lo comparo con este otro porcentaje que calculé. Y si supera, pues la diferencia no va a ser deducible en el 2024, sino que lo voy a pasar al 2025 y otra vez en el 2025 ya empieza otra vez, por así decirlo, como el ciclo, y ya inclusive en el 2025 va a ser un 26% la limitación. Así vamos bajando 2 puntos porcentuales hasta llegar al 20, que eso es en el año 27. También los gastos con jurisdicciones no cooperantes, ¿verdad? Esos son limitaciones que tenemos, importantísimo recordarlos. Entonces, toda esta serie de elementos tenemos que tomarlas nosotros en cuenta para poder hacer la determinación. Entonces, como usted decía ahora, Rocío, es importante que lleguemos y repasemos todo esto. Y en el día a día es súper importante que al contador lo tomen en cuenta, porque imagínense qué bonito. En una empresa toman decisiones de adquirir financiamientos con entidades no bancarias, pero el contador al final, ¿qué va a llegar a hacer? Va a decirles, eso no es deducible. Entonces, ojalá esto va para empresarios, propietarios de empresas y demás, que ojalá que siempre incorporen al contador que está al día con toda la actualización que se hace. ¿Para qué? Para que puedan contribuir ahí en la mesa de negociaciones con una opinión importante y valiosa. Silvia, y es que vieras que a lo que muchas veces se conversa con los contadores, decimos, ¿cuántas veces las decisiones que toman los empresarios involucran al contador? ¿Cuántas veces nos damos cuenta, y ahí quisiera ir al siguiente punto, y es las partes vinculadas? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, que una de las empresas que nos brinda servicios, por ejemplo, o que nos vende productos, es vinculada? Yo sé que en el tema de precios de transferencia y en mantener un tema de estandarizar los precios o la venta o el monto de venta a los clientes, debería ser estándar, no deberíamos de tener diferencias, porque nos pueden cuestionar. Pero ¿cuántas veces decimos, este proveedor nos vendió más barato o nosotros le vendimos más barato a este cliente y no sabíamos que tras de eso tenemos una vinculación que nos puede afectar un poquito más? Sí, correcto. Y de hecho, bueno, específicamente tema de precios de transferencia y la incorporación del contador, el contador debe saber absolutamente todo. El contador debe ser el padre, literal, ahí con la sotana, ¿verdad? De la confesión. ¿Por qué? Porque es importante que el contador vaya previendo y que conozca todo. El contador hoy por hoy, y ya lo he mencionado, ahora que estuve en la charla el lunes también, el contador ya no es aquel que solamente tiene un sistema de registro diario, que eso lo hace el sistema actualmente el digital.
pero el contador se vuelve un analista también ya de todas las operaciones que tiene la empresa. Entonces, ¿por qué debe saber todo ese tipo de cosas? Bueno, porque el contador debe advertir que las operaciones, ingresos, costos o cualquier otro tipo de deducción que tenga con una parte vinculada, debe de corresponder a un precio competitivo, un precio de mercado, sí, uno que yo hubiera pactado con cualquier otro tercero, porque eso es lo que busca precisamente el tema de precios de transferencia. Créanme que no es para poner más controles o para todo esto nace a raíz de los países a nivel global que tienen pues más poder de desarrollo y demás, pues que están tratando de que las cosas sean justas y que no se, ¿cómo es que se llama? No se distorsionen los precios en el mercado a nivel mundial. Y bueno, eso nos toca a nosotros también, porque ahora somos miembros de la OCDE. Entonces es importante que el contador lo sepa. ¿Por qué? Porque debe de advertir, además de tener el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Y pues lo primero es identificar cuáles son esas operaciones que tienen con relacionadas. ¿Y cómo es con esas relacionadas? Bueno, hay todo un articulado en la ley de renta donde se establece precisamente en el artículo 77 del reglamento cuáles son las vinculaciones, pero más allá de eso son temas de control, de dirección, de relación, de capital inclusive, y entonces ahí es donde las debemos definir. Y adicional, ya para el 2025 y con el primer periodo fiscal viene la declaración informativa de precios de transferencia que nos debían desde junio de 2016. Pero por un tema de inversión de la misma Hacienda con respecto a la TU y el desarrollo de este formulario, pues se deja para ahora, que ya viene nuevo Tribu CR. Entonces, sepamos que hay que salir con este estudio. Ahora, tal vez me dirán, Silvia, pero el borrador de la declaración, que es el que está en este momento publicado y que creo que es el 25 de febrero, la otra semana, que se cierran las oportunidades para poder aportar si hay alguna implicación o demás. Resulta que esa declaración lo que tenemos que saber es que sí tiene toda una connotación de quiénes sí y quiénes no. Lo que pasa es que la obligación de tener el estudio de precios es de todos, inclusive un pequeño grupo económico que tal vez no es gran contribuyente nacional, sino es masividad, bueno, sepa que igualmente tiene que tener un estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante para poder denotar en este momento. Y el periodo 2024 sería, según la transición de este borrador, el primer periodo a presentar esa declaración, 6 meses después de que se publique o entre en vigencia dicha resolución. Y es que no es solamente realizar la declaración, sino si no tenemos en en este estudio la información clara, o sea, tener la declaración, tener la información en el estudio, pero también tener un respaldo de por qué en algunas ocasiones, porque es mentira que no podemos aplicar un precio diferente. Claro. Porque podemos tener clientes que han sido de por años y que si tenemos un convenio de cantidad de compras, no sé, al año, le podemos aplicar precios diferentes o por sector o todo esto. Aparte de que el estudio lo va a tener, tenemos que tener contratos, documentación y otras cosas que van a respaldar este estudio que se realizó. Exacto, inclusive vamos a ver, pensemos en algunas empresas que lo que venden es inventario de productos alimenticios, pueden ser lotes de inventario que, vamos a ver, no es que están pronto a caducar y que vencen mañana y mañana los voy a vender. No, hay temas ahí importantes que pudieran resonar de por qué es que estoy vendiendo a un precio de mercado o más bien por debajo del precio de mercado. Importantísimo, por eso es el estudio de precios de transferencia, porque en este se determinan las funciones, los riesgos, el tipo de negociación y todo. Por eso es que sí hay que tenerlo. Muchas veces la pregunta es, ¿puedo hacer yo el estudio de precios de transferencia? Tal vez. Vamos a ver, en esto definitivamente siempre es recomendable, nosotros en Costa Rica, esta va a ser la primera vez en una declaración, ¿verdad? Pero sí en temas de precios de transferencia hay que tener mucho cuidado porque ahora en esa declaración van los métodos y que el método se ajuste, porque si no la administración tributaria puede venir y puede recalificarme, no, no le correspondía a este tipo de producto o servicio, hay que recalificarlo porque hay que usar otro método de determinación. Entonces ahí es donde es importante acompañarse de un profesional que le haga el estudio. ¿Para qué? Para poder ir a consignar información correcta, adecuada a esa declaración y eventualmente no llevarnos algún tipo de ajuste futuro con una auditoría.
Perfecto, vamos a hacer un espacio de, Silvia, es que yo creo que la gente está tan concentrada escuchándola en este momento que preguntas prácticamente no hay, pero sí quiero comentarles que tenemos ahí algunas personas que nos siguen y que quiero saludar, como a Gina Cordero, tenemos a Wilber Salazar, por ahí está Marvin Sánchez también, está Rosy Blanco, tenemos también a Cintia Sánchez, que nos siguen ahí. Jesús Masí sí nos pone un saludo y dice que muchísimas gracias, que excelentes profesionales desde Cartago, así que muchas gracias, don Jesús. Saludos, yo lo conozco. Claro que sí. Ahí está Yendri Marín también, Cristian Mora, que está desde Liberia, que nos está siguiendo. Y tenemos también a Johnny Fallas y dice que excelente tema. También tenemos a Carla Marín. Por ahí tenemos una consulta, este es Cristian Mora, y dice que entonces la declaración de precios de transferencia es obligatoria para el periodo 2024. Según la transición que viene en el borrador de la resolución, como está ahorita, el 2024 va a ser el primer periodo que se estaría declarando. Ok, perfecto. Entonces tenemos claro, sí va a ser obligatorio el 2025, pero no se olviden del 2024. Por ahí tenemos también a Helen Villagra, a Alejandra Vargas, por ahí está Tati, Kevin Gómez. Muchísimas gracias. No puedo seguir saludándolos a todos porque realmente tenemos que seguir preguntándole a Silvia. Y nos dicen, bueno, también ahí tenemos un saludo, Jacob. Lo terminé leyendo así como que a lo último. Silvia, hablemos un poquito, y creo que tal vez este es un tema que hemos hablado mucho, entonces lo podemos hacer un poquito breve, y es prescripción. Sí, la prescripción, vamos a ver, son cuando yo presento mi declaración con la información y todo, ¿verdad? Pues definitivamente son 4 años. Pero ¿qué pasa cuando yo omití información o vine a omitir la declaración como tal? Ya no son 4 años, son 10 años. Entonces eso tenerlo muy en cuenta. A veces es muy usual decir, uy, voy a declarar en cero porque no he terminado de hacer el cálculo y antes de que se pegue el sistema, ven, yo estoy ahí, yo también sé lo que son ese toma de decisiones, pero el problema es que eso se convierte en una omisión de información. Entonces eso se puede convertir no en 4 años de prescripción, sino en 10 años. Todas esas implicaciones debemos de tomarlas en cuenta en ese momento que se, decida presentar una declaración en cero. Y en este momento hablemos de esa de cero. Presenté la declaración de renta en cero. Ahí tengo omisión. Aunque está presentada, no hay una sanción por no haberla presentado. No. Pero sí tenemos el tema de la prescripción. ¿En qué momento ya yo no soy omiso? Cuando ya presenté la declaración con los datos reales. Cuando ya yo presenté la información con los datos reales, correcto. Me ha pasado a mí que cuando estoy revisando una auditoría, veo que hay una declaración en cero y todas las demás normales. ¿Y yo qué pasó? Es que tuvimos que hacer una declaración porque nos brincó con el sistema y como no teníamos los datos en ese momento presentamos en cero, pero no se fue y se corrigió. Entonces, se nos olvidó. Sí, hay una omisión. Yo he encontrado casos así, e inclusive pensemos que no solamente en renta, tenemos el IVA. Entonces, presentaron la renta y cuando presentaron la renta incluía datos de 3 declaraciones que presentaron en cero por un problema que pudieron haber tenido, un cambio de contador, un cambio de sistema, un error de la persona. Se olvidó, o sea, somos humanos y eso es lo que pasa, ¿verdad? Vayamos pensando que ahora viene un sistema Hacienda Digital Integral que ahora sí vamos a, ¿por qué no? Como la misma administración lo dice, la misma administración tributaria, pensando en un tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya otros países, España es uno que hace integraciones de ese tipo de información y demás, entonces pensemos ya en esto y vayámonos haciendo un examen de conciencia que puedo mejorar. Nosotros como contadores, nosotros como empresarios igual, podemos ir denotando todos esos aspectos. Por eso, este es un tema de 2024, pero es un tema de futuro, definitivamente. Y tenemos que tener claro que son 4 años, ¿verdad?, de renta. O sea, no significa que a partir de ahora, que ya el sistema de ellos viene con toda esta actualización, temas de inteligencia artificial más fuerte, no vamos a pensar que van a revisar 4 años para atrás. 2024 va a ser el 2029 cuando prescriba. Exactamente. Son bastantes años. Tema importante que tenemos que tocar, no se nos puede olvidar, diferencial cambiario. El tema del diferencial cambiario. Bueno, les voy a dar una premisa. Ya hay una reforma que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, ya va más en camino, ya se hicieron mociones, ya se hicieron votaciones, estamos esperando para ver el resultado, porque hasta hoy
Hay mucha claridad en el artículo 5 bajo el efecto, o más bien bajo la sombrilla del impuesto a las utilidades. Ahí dice claramente que es gasto deducible, ingreso gravable o gasto, bueno, sí, deducible y gravable, aquel que se ha realizado y no realizado, o sea, el del cierre fiscal. Sin embargo, la administración tributaria, por la redacción del mismo y demás, se ha interpretado que no, que el diferencial cambiario que yo genere, sea un resultado de ingreso o uno de gasto, es no gravable y no deducible. Eso es como volver al 2010, ¿verdad? Cuando pasó toda esta historia y que no teníamos una o no teníamos una ley al respecto más clara sobre activos y pasivos que generaran diferencial. El punto medular es que la administración tributaria es el de la posición, porque todos sus criterios emitidos desde el 2020 son así, de que ese diferencial que es producto de la mera evaluación es no deducible y no gravable, aunque habemos muchos y asesores y demás que no compartimos, no, ¿verdad? No comulgamos con la misma posición, pero es la verdad. Ahora bien, para el cierre fiscal, ¿qué debo de saber? Les recomendamos mantengan la misma posición que han mantenido en los últimos años. Si ha aplicado todo deducible y todo gravable, pues manténgase ahí. Si no lo ha hecho de esa manera, entonces vaya por la posición que ha adoptado, porque hay que hacer un tema de ser constantes. Y lo más importante, ese proyecto que les estoy diciendo de una reforma al artículo 5 de la ley de renta, que es precisamente de la que me habla en los párrafos del diferencial, ahí ya sí está con el último borrador que leímos, está en que es deducible y es gravable todo diferencial cambiario, sea realizado o sea meramente el no realizado, que es la evaluación. Vamos bien por ahí, de hecho, hemos discutido mucho esto en la Asamblea Legislativa. Personalmente participé de esa audiencia a través de la Cámara de Exportadores y su comisión tributaria, porque definitivamente y también hubieron otras cámaras, esto es algo que les afecta a todos los sectores. Entonces, estamos trabajando duros, créame, Rocío, y pues todos los que nos están escuchando, que siempre vamos a estar y les vamos a mantener informados al respecto, ¿verdad? A través de los diferentes colegios y también a través de estos espacios tan importantes para llegar a ustedes. Claro que sí. Silvia, ya para ir finalizando, porque por ahí tengo unas preguntitas. El cierre fiscal no puede ir separado de las declaraciones informativas. Entonces, hablemos un poquito, porque la gente olvida que sí hay algunas características para que tengamos que presentar las declaraciones informativas. Se nos olvida, creemos que ya la de 151 ya murió. Vamos a ver, la de 151 y de 152, que son los dos formularios que nos tienen competencia absolutamente a todos los contribuyentes, ¿sí? La de 151 solo se declaran aquellas compras de bienes y servicios que yo adquirí a nivel nacional y que no tienen respaldo de factura electrónica. ¿Ok? Si yo lo compré a un régimen simplificado que no me da factura electrónica, yo tengo el deber de hacer la factura de compra electrónica, entonces, por lo tanto, los descarto, ¿verdad? Porque para que sea deducible, sí o sí tenía que hacer yo la factura de compra, pero son todas aquellas transacciones que yo no tenga respaldo a nivel nacional de factura electrónica. El T151 incorpora también las comisiones y los intereses, y esta es una de las preguntas más usuales, ¿verdad? ¿Debo de reportar las comisiones? Sí, es que no hay excepción de intereses ni la famosa I, la famosa M de comisiones, ¿verdad? Tengo que hacer la obligación. Te cuento en la práctica, muchas personas no lo hacen. Sí. Muchos contribuyentes no lo hacen porque consideran que y vamos a ver, yo también me pongo esos zapatos, uno tiene que ser definitivamente condescendiente y saber, sí, tienen razón, es que a veces se complica tanto esas comisiones, imagínense en comisiones SIMPE, comisiones de las de tarjeta, bueno, las de tarjeta de crédito son como más fáciles porque esas por mes, todo vienen, las entidades que cobran estas comisiones, ellos sí son muy diligentes y tienen todos esos datos bien determinados, entonces ahí es un poquito más fácil, pero otro tipo de comisiones, ¿verdad? Que son comisiones que no son reguladas, que no están con factura electrónica, qué pena si hay que declararlas, sí. ¿Verdad? Sí. Y la de 152, que es muy importante, son las retenciones de salarios, señores, pero también de remesas al exterior. Claro. No nos podemos olvidar de que también va el RE, que son remesas al exterior, SL, el salario, ¿verdad? Las categorías o los códigos. Y todo esto vence el 28 de febrero de 2025. Claro, y no tenemos fecha de cambio, es el 28 de febrero. Exactamente, exactamente. Entonces, para que podamos saber esto y pues podamos presentar a tiempo. Perfecto. Silvia, vamos a ver algunas consultas que tenemos por ahí y
Y se me metió entre las consultas un saludo. Nos saluda Gabriela Mayorga desde Nicoya. Entonces, para que Saludos cordiales, por supuesto. Un abrazote, Gaby. Y nos dice Tati y Kevin Gómez. Quisiera saber cómo se puede buscar quien haga un estudio de precios de transferencia. Bueno, definitivamente ya hay muchos profesionales, incluyendo contadores privados con muy buena experiencia, ¿verdad? Y contadores públicos también pueden buscar las diferentes profesiones o los profesionales en los colegios, inclusive acercarse a diferentes despachos que existen y que ya tienen también este servicio. Entonces, así lo podemos hacer. Claro, hay de todos y hay un montón de profesionales, ¿verdad? Entonces, también nos preguntan, ¿debemos reportar en la de 151 instituciones como la municipalidad, AIA, etcétera, que no dan factura electrónica? Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Resulta que los parqueos es típico, ¿verdad? Hemos tenido una discusión con eso porque la ley es muy clara en el IVA. Si usted, aunque sea institución del Estado, usted está vendiendo un servicio o un bien grabado con IVA, tiene que emitir factura electrónica autorizada y eso no lo encontramos. Sí. Por ejemplo, los peajes. Los peajes tampoco vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Porque tampoco vamos y aquí muy abiertamente esperamos que todo esto quede regulado prontamente a través precisamente de la trazabilidad a nivel del sistema. Pero ¿qué es lo que es necesario hacer aquí? Es necesario respaldar todo esto. Vea, por ejemplo, cuando yo he revisado, me pasan como algunos detallitos de todas las deducciones por tarjeta de los peajes, ¿verdad? Que se hacen con los famosos aparatitos esos electrónicos, los Quick Pass, inclusive pasan un detalle de viáticos, entonces súper con todo eso. Sí. Entonces, eso es importante respaldarlo, porque vean, tampoco les puedo decir ahorita, no, parqueos que no tienen comprobantes, tengan por lo menos una bitácora de viáticos de la persona a dónde fue y demás, y tratemos de esto de defenderlo ahí en la mesa, cuando nos sentemos con el auditor eventualmente. Hay cosas con las cuales tenemos que nosotros ser un poquito, ¿cómo es que se llama? Digamos que no es inventar, pero sí porque eso es otra cosa. Hay gente que, voy a inventar un montón de viajes. No, creatividad, eso no existe. Para eso existe el tema de la debida documentación que yo pueda defender y decir, sí, es un gasto útil y necesario. Y eso es lo importante, poder respaldarlo y tener un criterio de respaldo adecuado. Porque no tenemos la factura, pero ¿qué deberíamos de hacer para poder comprobar que fue un gasto útil, pertinente y necesario para realizar la actividad? Bueno, nos preguntan también, don Marvin, ¿cómo se aplica en la declaración de renta lo que ha pagado un profesional por ahorros de pensiones voluntarias? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica en la declaración de renta lo que ha pagado un profesional por ahorro en pensión voluntaria? Vamos a ver, lo que pasa es que eso se aplica antes del impuesto vamos a ver, si yo gano 100,000 colones y tengo una pensión complementaria de 10,000 colones, ¿verdad? Bueno, de hecho, hasta ese límite podría pasarlo porque es el 10%, yo no puedo pasar, yo puedo ser que gane 100,000 colones de salario. Y estoy ahorrando, voy a decir así, ser muy extremo, unos 50,000 colones, o sea, estoy el 50%. Solo tengo derecho a deducirme para calcular el impuesto al salario 10,000 colones, que es el 10% de ese monto de ese salario. Y ya a partir de ahí de 90,000 calculo el impuesto al salario. Digamos, obviamente sabemos que ahorita estamos en 922,000 colones, el monto exento, ¿verdad? Pero digamos que lo pongo digamos que lo planteo para que sepan que la forma de cálculo es que no es un crédito, es que le deduzco ese monto de la pensión hasta un, digamos, límite, hasta un 10%, y se lo deduzco al monto del salario para poder ahora sí tener la base imponible del impuesto sobre el que calculo. Ok, perfecto. Yo creo que Silvia, ya ahí con eso iríamos terminando los puntos clave que tenemos que tener para un cierre, pero tal vez una pequeña conclusión para que no nos vayamos así como tranquilos de que ya analizamos todo. Por supuesto, vamos a ver, quedan muchos elementos más, ¿verdad? Pues es definitivamente para poder analizar todo en conjunto, primero es cada caso. Si usted es un contador que lleva diferentes contabilidades, lo que le aplica a la A no puede hacer que no le aplique a la B.
¿Por qué? Porque son diferentes sectores, diferente negocio. Importante, repase todos este tipo de charlas. Voy a meter un poquito aquí ¿cómo es que se llama? El asterisquito de Colegio de Contadores Privados con la maratón tributaria, ¿verdad? Que definitivamente se están tratando de dar esos tips. Eso es lo que le sirve a uno definitivamente, que es como hacer como lo que usted decía ahora al inicio, ese checklist. Y así como estos espacios también, que lo dan muchísimas otras también, síganlo. O sea, eso no está de más, siempre es importante. Vea, yo, por ejemplo, como docente, también admiro y agradezco tanto esa parte porque uno aprende de sus estudiantes también. Y entonces, como un último consejo es, analice, vea qué tiene, piense en la conciliación fiscal. Vea, mínimo en la conciliación fiscal está el impuesto a las personas jurídicas, sí, que es no deducible. Mínimo. Entonces, que no se vale decir, no, es que yo llevo la conta como dice fiscal. No, la conta tiene que ser con base en IF según lo que dice la misma ley de renta. Entonces, tome todo esto en cuenta y estamos aquí para servirles, de verdad que sí. Perfecto, yo quiero aprovechar para decirle a, creo que fue a don Marvin, la casilla 43 dice aportes de regímenes voluntarios de pensiones complementarias y aclara lo que dijo Silvita ahorita, un 10% máximo de renta bruta. Entonces, para que lo busque ahí en la declaración y pueda guiarse un poquito, Silvia, el aporte que usted da, a veces decimos, esta charla no la voy a escuchar porque yo ya manejo ese tema. Yo ya sé hacer diferencial cambiario, yo ya sé trabajar la parte de pérdidas diferidas, yo ya sé hacer esto, entonces no la voy a escuchar. Pero mientras estamos, digamos que las mujeres cocinando o los hombres cocinando y las mujeres sentadas escuchando, mientras el marido está cocinando o mientras estamos trabajando, buscar la charlita, repasarla y puede que se nos haya ido algo. Vean este punto que yo creo que es muy importante que Silvia tocó hoy, la prescripción y decir que presentar la declaración en cero es omisión, mucha gente no lo considera. Así es. Y se nos puede escapar. Así que agarrar estos tips de profesionales tan buenos como Silvia, que nos acompaña el día de hoy y que saca todo el tiempo con todo el amor del mundo para que nosotros podamos guiarnos, hay que aprovecharlo. Entonces, Silvia, no queda más que decir muchísimas gracias. No, en serio, por el tiempo, por la enseñanza y por todo ese amor. No, las gracias las doy yo definitivamente por la oportunidad. Y bueno, aquí vamos a estar las veces de la invitación que me hagan. Muchas y yo gracias. Quisiera tenerla todo el tiempo, pero démosle gracias a Dios porque viene a acompañarnos. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempito. Que Diosito los bendiga y que tengan un excelente día.